Grabar. Bueno, buenas tardes, queridas familias, queridas profesionales de Teletón, María José González, Paula Gutiérrez, trabajadora social, Camila Villegas, también trabajadora social. Muchas gracias por esta instancia, por esta charla titulada Inclusión Social y Discapacidad por el Instituto Teletón de Santiago. Este es uno de los acuerdos de compromiso que hemos establecido con Teletón, así que muy contentas de que puedan estar acá y de realizar esta charla en beneficio de nuestras familias. Bueno, sin nada más que agregar, les comento que vamos a subir la charla a nuestro canal de YouTube para que puedan verla y vamos a dar comienzo entonces. Te doy el pase, Paula, para que puedas comenzar. Paula, si quieres, preséntate. Por Perfecto. favor. Muy buenas tardes a todos, a todas los presentes. Mi nombre es Paula Gutiérrez, yo soy trabajadora social del Instituto Teletón Santiago actualmente, que los va a acompañar en la charla del día de hoy. Sí, perfecto. Y mi nombre es Camila Villegas, también trabajadora social de uno de los equipos clínicos acá en Teletón. Y bueno, el día de hoy junto a Paula traemos esta charla, ¿cierto?, de inclusión social y discapacidad. Y esperamos que las temáticas que podamos conversar y abordar hoy día sean de interés para ustedes. Bueno, vamos a partir con una pregunta, ¿cierto? ¿Qué es la inclusión? ¿Sí? La inclusión es este enfoque, ¿cierto?, que visualiza de manera positiva la diversidad de las personas, ¿cierto?, las diferencias individuales, y no lo ve como un obstáculo, sino como una oportunidad, ¿cierto?, de enriquecimiento de la sociedad. Y esto se logra a través de la participación activa que tienen las diferentes personas, ¿cierto?, en la vida familiar, en el trabajo, en la educación, y en todos los procesos sociales y culturales y en comunidad. Si nos ponemos un poco a ver en esta imagen que aparece en un costado, vemos una imagen donde dice exclusión y vemos un colectivo donde se deja fuera o fuera de este colectivo, ¿cierto? No forman parte las personas que tienen discapacidad. Cuando vemos en la lámina, o sea, la imagen de al lado, aparece segregación. Vemos entonces dos colectivos, pero que dentro de estos no están interconectados, no hay comunicación, no hay diálogo, ¿cierto? No conviven entre ellos. Luego vemos la integración, ¿cierto?, donde vemos que está como la intención de que se agrupen estos colectivos, pero aún así no hay una comunicación, no hay una comunicación fluida, están separados unos de otros. Y cuando vemos la inclusión, ¿cierto?, esta última imagen, vemos a personas con y sin discapacidad de una manera repartida, ¿cierto?, un poco más homogénea. Y eso es un poco a lo que nosotros apuntamos, a que puedan compartir, relacionarse de la vida en común, ¿cierto?, de la misma manera y ojalá con la misma condición y igualdad, en igualdad de oportunidades. Eso es un poco a lo que apuntamos nosotros actualmente. Perfecto. También es importante conocer un poquito en relación a los conceptos de los que vamos a conversar sobre el día de hoy y es importante conocer cuál es la definición de discapacidad. Actualmente, según la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, celebrada en el año 2006 por la Organización de las Naciones Unidas, establece como una definición que es el resultado de la interacción entre los déficits de la persona y las barreras del contexto, ya sean físicas o de la actitud. Ya esta definición viene a cambiar la forma de mirar la palabra discapacidad y a incluir mucho más, ya a incluir el entorno, a incluirnos dentro de los espacios laborales, educacionales y que a pesar de el tipo de discapacidad que tengan, ya sea física, mental, intelectual o sensorial, a largo plazo se disminuyan las barreras que existen hoy en día que puedan impedir su plena participación en la sociedad actual y también que sean igualdad de condiciones. Entonces, cuando hablamos de la clasificación de discapacidad, vamos a entender entonces la discapacidad física, mental, intelectual, discapacidad visual y auditiva, que también podemos considerarla como una discapacidad sensorial, ¿cierto? Entonces van a ser estas deficiencias físicas, mentales, intelectuales
o sensoriales que en el largo plazo, ¿cierto?, en conjunto con estas barreras, van a impedir o podrían impedir la plena participación de las personas en la vida social. ¿Ya? Entonces, si nos preguntamos, una pregunta para ustedes, ¿cierto? Una persona que presenta pérdida de visión, ¿qué tipo de discapacidad presenta? Si quieren, algunos pueden levantar la manito o escribirla en el chat, si es una discapacidad mental, física o visual. Visual, ahí vemos una respuesta de Natalia. Súper. Perfecto, la 3 nos dice Paula. Súper. Cristina también nos indica visual, Katy también. Perfecto. Sí, todos coincidimos en que es visual. Exacto. Esto es súper importante, y eso es lo que apuntamos con realizar este tipo de preguntas para que nosotros también sepamos identificar específicamente las tipologías de las discapacidades que existen actualmente, ¿ya? Y que a partir de eso también seamos capaces de poder identificarlas en nuestro día a día y de poder hacer este proceso que se llama inclusión. Dentro de esto, también es importante comentar un poquito sobre cuál es el contexto hoy en día en Chile, ¿ya? Aproximadamente el 17% de la población en Chile mantiene una discapacidad, es decir, aproximadamente 3 millones de personas, esto según las fuentes del ENDIDE del 2022. Ya también se puede clasificar como que dentro de este 17%, el 17,6% es una población adulta y un 14% son los niños, niñas o adolescentes que poseen algún tipo de discapacidad. Sí. Hemos hablado, al menos hasta ahora, de algunos conceptos, ¿cierto? Inclusión, discapacidad, y eso nos permite entender que hay un contexto, como mencionaba Paula, que nos ha permitido avanzar y alcanzar hoy día lo que entendemos o lo que se ha ido construyendo como discapacidad. Desde ahí es que han habido algunos hitos que son relevantes, ¿cierto? Como por ejemplo, en el año 1990 se ratifica la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como vemos ahí en el título, dice y reconoce, ¿cierto?, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. O sea, ya estamos asumiendo que todos, independiente de nuestra condición, tenemos igualdad en nuestros derechos. Luego, en el año 2018, se ratifica la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esto hace un cambio de paradigma sumamente importante, ¿cierto? Porque se reconocen las personas con discapacidad como titulares y sujetos de derecho. Y ya dejamos de centrarnos, ¿cierto?, en lo que es la enfermedad, en la carencia, ¿cierto?, y en la discapacidad como tal, ¿sí? Dejamos de lado lo que es el diagnóstico. Y en este nuevo paradigma lo que entra, o lo que es más primordial, es esta interacción que tiene la persona con discapacidad en la relación con el entorno y las dificultades que podría tener para participar de forma plena en su vida en sociedad, ¿ya? Este es el cambio importante, ¿cierto?, que está instalado actualmente, principalmente como un enfoque de derechos y que cada una de las personas con discapacidad, ¿cierto?, independiente si tenga o no, ¿cierto?, una interdicción, tiene que participar de la vida social, ¿cierto?, de los procesos políticos y culturales también, para ir generando nuevas políticas públicas. Perfecto. A partir de lo que les mencionó Camila en relación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es que a partir de ello en Chile se aplican o se establecen ciertas leyes que son los derechos de las personas en situación de discapacidad. Dentro de ellos tenemos la ley 20.422, que en Chile establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. Ya, esta ley principalmente explica los principios de la vida independiente, la accesibilidad universal, el diseño universal, la intersectorialidad, la participación y también el diálogo social, ya que tiene mucha relación, por ejemplo, a
los niveles de participación que tienen hoy en día las personas en situación de discapacidad. Por ejemplo, en el tema de los plebiscitos, en la confección de políticas públicas, entre otros. Esta ley en sí viene a regular el proceso de inclusión hoy en día en Chile. También tenemos la ley 20.845, que tiene relación con la inclusión escolar. Esta ley regula la admisión de las y los estudiantes, también elimina el financiamiento compartido y también prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado. Y también tenemos la ley 20.370, que tiene que ver con la Ley General de Educación, en donde se garantizan los principios básicos, tales como la diversidad, la integración y otros. Bueno, las dos primeras leyes que aparecen y decretos tienen que ver también con el ámbito de educación. La ley 19.284, decreto número 1 del Ministerio de Educación, establece que el sistema escolar debe brindar alternativas educacionales a través de establecimientos comunes o establecimientos con integración o escuelas especiales para quienes lo requieran. Y el decreto número 83 del año 2015 aprueba orientaciones de adecuación curricular para estudiantes de educación primaria y básica. Y por último, la ley 20.645 de la Dirección del Trabajo. Esta es más reciente, se promulgó en diciembre del año pasado, y esta tiene que ver, ¿cierto?, como ahí dice, con el ámbito laboral. Establece la obligación del empleador de ofrecer a todos los trabajadores que parte o todas sus funciones sean desarrolladas bajo la modalidad de teletrabajo en la medida que sus funciones lo permitan. Y esto está dirigido a aquellas personas que estén a cargo del cuidado de una persona menor de 14 años o cuyo cuidado esté a cargo, ¿cierto?, de una persona con discapacidad. En esos casos, pudiesen solicitar esta modalidad de teletrabajo o sus empleadores ofrecerlo. Ya. Bueno, en primera instancia yo les conversé hace un ratito sobre la ley 20.422, que es sobre el establecimiento de normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. También les nombré cuáles son los principios los que regula esta ley, y la idea es que podamos conversarlos un poquito para que ustedes conozcan en relación a qué significa cada una y en qué área está cada una para que esto se pueda implementar hoy en día en Chile. En primera instancia tenemos el diseño universal, que el diseño universal tiene que ver con el diseño de los productos, los entornos, los programas y también los servicios que puedan ser utilizados para todas las personas, ¿ya? Sin necesidad de que éstas tengan algún tipo de adaptación o diseño especial, ¿ya? Esto en sí no incluye las ayudas técnicas para grupos que sean particulares como personas en situación de discapacidad que requieran de ellas, ¿ya? Pero sí el diseño universal nos garantiza que existan estos espacios donde puedan ser utilizados para todo el mundo en igualitarias condiciones. También existe la participación, y la participación tiene relación a lo que les comentaba hace un ratito, a que las personas en situación de discapacidad se hagan parte de todos los procesos e incluso de los procesos de elección, que ellos también tengan la posibilidad de hacer saber cuál es su sentir, qué es lo que ellos opinan en relación a ciertos temas, ¿ya? Que sean inclusivos dentro de nuestra sociedad. También existe los principios de vida independiente, ¿ya? En donde se le permite tomar a la persona sus propias decisiones, ¿ya? Ejercer estos actos también de una forma autónoma y que sean partícipes activamente de las comunidades hoy en día. También el pleno ejercicio de su derecho,
ya sea en los trabajos, en educación o en cada espacio donde ellos quieran ser partícipes. Tenemos también la accesibilidad universal, que esta asegura el acceso de las personas en situación de discapacidad en igualdad de condiciones en los espacios como los entornos, también en procesos, en bienes, productos u otros servicios. ¿Ya? Es para asegurar que las personas en situación de discapacidad tengan condiciones de seguridad, comodidad y que puedan hacer cualquier actividad de forma autónoma e independiente dentro de sus posibilidades. Y también tenemos la intersectorialidad. La intersectorialidad apunta a que las personas sean capaces de ser más activos dentro de los procesos comunitarios, ¿ya? La idea de los procesos siempre de inclusión es que las personas sean activos dentro de estos espacios. Entonces, esta ley nos viene a garantizar específicamente aquello, que sean activos dentro de los procesos, que tengan voz, que tengan voto y que cuenten con las condiciones para poder hacerlo. Vamos a hablar respecto al acceso a los beneficios sociales que tienen las personas con discapacidad. Y para ello es importante contar con el Registro Nacional de Discapacidad. Este documento permite contabilizar quiénes y cuántas personas en Chile tienen discapacidad. Y a partir de este número, ¿cierto?, podemos generar políticas públicas, tener una representatividad, ¿cierto?, de quiénes y cuántas personas, ¿cierto?, se encuentran con esta condición de salud o de discapacidad. Este documento, la información que contiene es el nombre, RUT, fecha de nacimiento, como lo pueden ver en la imagen del costado, tipo de discapacidad, grado y el número de dictamen de la CONPIN. Ahí, como pueden ver en la imagen, estaría tratándose de una persona con un grado global de discapacidad severa de un 55,55%. La causa principal sería mental, intelectual, y como causas secundarias física y sensorial visual. También ahí hace referencia a que no presenta movilidad reducida. Y en la parte trasera de este documento también informa si es que la persona requiere o no una reevaluación, ¿ya? Esta información está administrada por el registro civil. Es decir, si por algún caso alguien pierde su credencial, ¿cierto?, puede volver a gestionar una en el registro civil, y lo mismo que un certificado de discapacidad. Ahora, ¿cómo se gestiona, cómo se solicita o postula esta credencial de discapacidad? Y para ello, muchas veces vamos a requerir apoyo de nuestros equipos médicos, ¿cierto? De los equipos donde nosotros mantenemos atenciones de salud, o a veces de nuestras redes comunitarias como el CESFAM o las oficinas de discapacidad. Y para ello, entonces, como decíamos, requerimos 3 informes, otros documentos que son sumamente esenciales, pero también en algunos casos necesitamos complementar con información adicional, según el caso a caso. Pero como básico, ¿cierto?, vamos a mencionar el informe biomédico funcional, que contiene toda la información clínica, ¿cierto?, que es relevante para poder señalar cuál es el tipo, ¿cierto?, la información asociada a la condición de salud. Un informe social y de redes de apoyo a cargo de un trabajador social de alguna institución, y el informe de valoración del desempeño en comunidad, ¿cierto? Entonces, para poder completar estos informes, muchas veces ahí necesitamos vincularnos con algunos profesionales para recibir el apoyo en llenar esta solicitud. Sin embargo, al momento de presentarla, lo podemos realizar de forma presencial en la CONPIN más cercana a nuestro domicilio, o por internet en CONPIN Cero Filas. Y al hacerlo por internet, ustedes pueden ir haciendo el seguimiento y el historial del proceso en el cual se encuentran. Una vez que la certificación de discapacidad ya es aprobada, ya cuentan con una resolución, ¿cierto? Dijimos anteriormente que la información queda contenida, ¿cierto?, y administrada en el registro civil, y por lo tanto desde allí pueden obtener lo que es su credencial. Perfecto. Es importante y nosotras queríamos hacerles conocer y saber cuáles son los beneficios que nosotros actualmente contamos para las personas en situación de discapacidad
Y aquí les mostramos un listado de aquellos y más adelante vamos a hablar de algunos en específico que son súper importantes que los puedan conocer. ¿Ya? En primera instancia tenemos la ley 20.535 que tiene relación con el permiso laboral para padres. ¿Ya? Vamos a hablar y vamos a adentrarnos un poquito más para que ustedes las conozcan después, al igual que la ley 20.015, que es la ley de inclusión laboral, el subsidio de discapacidad para niños o niñas menores de 18 años, la pensión básica solidaria de invalidez, que es el subsidio para cuando ya son mayores de 18 años, el subsidio único familiar doble o asignación familiar doble, que principalmente la pueden postular los pacientes en la municipalidad cuando no cumplen con el porcentaje que estima el subsidio o la pensión, ¿ya? También existe la rebaja arancelaria para la importación de vehículos, postulaciones a ayudas técnicas a través de Senadis, que sabemos que hoy en día estamos con un proceso de postulación ya abiertos, donde ustedes pueden revisar y postular y ver si es que cumplen con los requisitos para lo que ustedes puedan requerir. También tenemos la postulación a capitales monetarios para microemprendimientos, ya sea en Senadis, FOSIS o servicios de cooperación técnica en Cercotec. Postulaciones a subsidios especiales para la vivienda a través del Ministerio de Vivienda. Sabemos que en ocasiones se pueden hacer postulaciones o que las familias quieren hacer postulaciones a subsidios de vivienda y tienen dudas en relación a cuál es el beneficio que puedan tener cuando tienen un hijo o hija en situación de discapacidad. Este beneficio tiene relación a que cuando ustedes poseen la credencial de discapacidad, a su postulación que ustedes puedan realizar de manera regular, se les va a sumar un puntaje adicional al que ustedes ya tienen, ya sea por ahorro o por otro requisito que ustedes ya cumplan dentro del proceso. Además, les da la posibilidad de poder optar a una vivienda más adaptada a las necesidades de su hijo o hija, dependiendo de las adaptaciones que requieran dentro del espacio del hogar, ya siempre y cuando las constructoras o los lugares cuenten con esa posibilidad de poder entregarles la adaptación necesaria. También existe el acceso a capacitaciones laborales a través del CENSE, el más bien conocido uso de estacionamientos especiales para personas en situación de discapacidad, que ustedes pueden optar a ese beneficio de estacionarse en un lugar preferencial colocando la credencial de discapacidad en el vehículo. Importante, siempre debe ser la credencial, no otro objeto, no otra imagen, debido a que si ustedes no colocan la credencial, Carabineros sí tendría la posibilidad de poder cruzar un parte, ¿ya? También existe la postulación a proyectos de inclusión laboral dentro de las mismas municipalidades donde ustedes puedan vivir. El programa Tránsito a la Vida Independiente, que es un programa que ejecuta actualmente Senadis y que entrega un aporte para las personas en situación de discapacidad en el área de independencia y autonomía. También existe la prestación de salud en modalidad de libre atención para especialidades como terapia ocupacional, kinesiología y fonoaudiología. Este apoyo es principalmente para las familias que puedan tener ISAPRE, ya en donde ustedes se pueden acercar a su ISAPRE para hacer el levantamiento de este tope con la credencial de discapacidad. Ya y así, durante el año van a poder tener la posibilidad de seguir manteniendo estas atenciones sin necesidad de pagar los montos completos, sino que les siga cubriendo el plan de ISAPRE. ¿Ya? También existe el apoyo a los estudiantes con discapacidad en educación superior, principalmente cuando tienen que rendir la PAES y requieren de alguna adaptación en específico para poder hacer, ya sea en el tiempo, en el espacio, algún material o instrumento que requiera. Existe también el programa
de acceso a la justicia, que son las corporaciones de asistencia judicial que existen en cada municipalidad para poder hacer algún trámite. Generalmente a veces apoyan en los procesos de interdicción o también en procesos judiciales que requieran de mediación, pensión de alimentos para una persona en situación de discapacidad. Y por último está la restricción vehicular, que tiene relación a hacer una solicitud sobre la excepción de esta restricción vehicular. Es un trámite que se debe hacer, bueno, está disponible para hacerlo por internet, pero también se puede hacer en el espacio del Ministerio de Transportes para todas las familias que requieran poder movilizar a su hijo o hija en algún vehículo y cuenten con esta restricción vehicular durante el año, principalmente durante el invierno. Ya, así que para que conozcan que existen estos beneficios y vamos a ir adentrándonos un poquito en los principales para que ustedes conozcan. Ya. Entonces, la ley 20.535 concede un permiso laboral a los padres de hijos con discapacidad para ausentarse del trabajo. Esto también está contenido en el artículo 199 del Código del Trabajo y consiste en un permiso que equivale a 10 jornadas ordinarias de trabajo al año. Es decir, si su contrato es de 45 horas, serían 90 horas anuales, ¿ya? Y esto está dirigido a toda persona, ¿cierto?, que esté a cargo de un menor con discapacidad inscrito en el Registro Nacional de Discapacidad o siendo menor de 6 años con la determinación diagnóstica de su médico tratante. Y esto mismo también se va a aplicar a aquellas personas que sean mayores de 18 años con discapacidad mental, psíquica o intelectual, multidéficit o que presenten dependencia severa. Ahí es importante señalar también que el tiempo no trabajado debe ser restituido por el trabajador. ¿Y esto cómo se realiza? Ya sea haciendo uso del feriado anual, realizando horas extras o de cualquier forma en que convengan las partes, ya para poder tenerlo en consideración. Perfecto. Como les hablaba hace un ratito, es importante también que podamos conocer la ley de inclusión laboral, ¿ya? Sobre todo para cuando sus hijos e hijas ya son mayores de edad, ya tienen 18 años y tienen esa aprensión un poquito de poder trabajar o no poder sentirse incluidos dentro de este ámbito. Entonces, tenemos esta ley que está regulada bajo la ley 21.015, que tiene por finalidad promover una inclusión laboral que sea eficaz para las personas en situación de discapacidad, tanto en el área pública como en la privada. Entre los principales temas que se pueden abordar son que los organismos públicos y las empresas con 100 o más trabajadores y trabajadoras tienen que contratar al menos el 1% de personas en situación de discapacidad. Regularmente podemos ver algunos avisos que puedan aparecer en Internet que cuentan con esa posibilidad y aparece el logo y la indicación de que son puestos en los cuales puede postular una persona en situación de discapacidad. Por tanto, ellos teniendo su credencial pueden hacer acceso a ese puesto, ¿ya? También esta ley asegura que se respete la dignidad de las personas con discapacidad mental, donde se elimina la discriminación salarial. Esto específicamente porque regularmente ocurría que se contrataban a pacientes con algún tipo de discapacidad y los mantenían trabajando sin ningún tipo de regularización salarial. Ya por ende, también dentro de este espacio se fija como límite que ellos puedan trabajar hasta los 26 años con edad límite con un contrato de aprendizaje, o sea, no podrían ser contratados después para hacer un trabajo por algún tipo de práctica, por ejemplo, sino que debe pasar a ser un trabajador de forma regular con contrato como cualquiera de los demás trabajadores dentro de la empresa. También se prohíbe toda discriminación hacia las personas con discapacidad y hace poquito se implementó la ley 21.275, en donde modifican en el Código del Trabajo
una cierta cláusula que es súper importante y que hoy en día ayuda bastante en el tema de la inclusión laboral, que exige a las empresas la adopción de medidas para que se facilite esta inclusión laboral a través de los gestores de inclusión. Por tanto, hoy en día en varias de las empresas ustedes pueden encontrar estos gestores de inclusión que tienen la responsabilidad de gestionar los procesos de inclusión laboral de acuerdo a un enfoque de derechos y también a las normativas vigentes de hoy en día. Paula, disculpa, hay algunas Dígame. preguntas en el chat sobre la ley que mencionaron anteriormente, 20.535. No sé si prefieren ir respondiéndola al tiro como para no ir perdiendo la información o la respondemos al final, como ustedes prefieran. Podríamos dar el espacio de preguntas al final ¿Ya? para que así no perdamos como el hilo y vamos viendo en específico posterior todo. Eso, súper, maravilloso. Entonces, las familias pueden ir dejando las preguntas que Las tengan, preguntas en el comentarios, chat, eso, y al final las exacto. van a ir respondiendo. Muchas gracias. Vamos a comentar respecto al subsidio de discapacidad, que es un aporte monetario mensual, actualmente está en 107.000 pesos aproximadamente, y se entrega a todos aquellos menores de edad que estén en situación de discapacidad mental, física o sensorial severa y que sean de escasos recursos. Y este monto, bueno, es importante señalar que se reajusta todos los años según las variaciones del IPC. Bueno, dentro de los requisitos para poder acceder a este beneficio, es importante estar dentro del 60% del registro social de hogares, tener residencia continua en el país de al menos 3 años luego de hecha la solicitud, contar con la resolución de la Comisión Preventiva e Invalidez, ¿cierto?, que certifique que la persona presenta discapacidad mental y que ésta vea obstaculizada en al menos un tercio su capacidad educativa, laboral o de integración social, o si es una discapacidad física o sensorial severa, de al menos el 50%. Esta solicitud también se puede hacer de manera tanto presencial o en internet, ¿cierto?, a través del Chile Atiende. De hecho, si ingresan a la solicitud, aparece inmediatamente si es que cumplen o no con los requisitos. Perfecto. Como les comentaba también, existe una pensión básica solidaria de invalidez, pero esto es para cuando los pacientes ya tienen desde los 18 años y hasta menos de 65 años de edad, ya que posterior de los 65 deberían hacer la postulación a una pensión de vejez, ¿ya? Por ende, esta pensión básica solidaria de invalidez les permite les permite poder acceder a un monto aproximado de 206.173 pesos, más o menos, a personas que cumplan con el requisito de la edad, que no tengan derecho a recibir algún tipo de pensión en ningún régimen previsional, lo que significa que anteriormente de haber postulado en esta pensión, no deben tener fondos en ninguna AFP, ¿ya? Para ello, si es que en algún momento lo tuviesen, debieran de poder primero pensionarse a través de la AFP, liquidar los fondos y posterior poder postular a la pensión básica solidaria. Tampoco está permitido que sea titular de algún beneficio en relación a pensiones de sobrevivencia que hayan sido declarados con invalidez por las comisiones médicas. Se les solicita que integren un grupo familiar perteneciente aproximadamente al 80% más vulnerable en el registro social de hogares y en caso de ser extranjeros que acrediten 5 años continuos o discontinuos de residencia en Chile en los últimos 6 años anteriores a la fecha en que se presente la solicitud. Este es un trámite que está disponible para poder realizarse de forma online a través de la página del Instituto de Previsión Social y también se puede hacer de forma presencial en las sucursales de Chile Atiende.
franquicia de discapacidad es un beneficio al que pueden acceder para importar vehículos con características especiales u otros elementos necesarios para la recuperación, ¿cierto? Como sillas de ruedas, prótesis y otros aparatos ortopédicos. Esto consiste en una rebaja del arancel aduanero o estar liberados de este. Y también la posibilidad de pagar en cuotas el IVA, ¿ya? En hasta 36 cuotas. Paula, ¿podrías silenciar, por favor, tú que tienes el acceso ahí a mamá de Brunito, que está con el audio? Ahora sí, muchas gracias. Cambia nomás la lámina, Pau. Bueno, dentro de la documentación que se requiere para poder hacer este trámite es contar con la clave única, completar el formulario de solicitud correspondiente que se encuentra en la página de aduana y muchas veces requiere el apoyo de un médico para poder completarlo, tener también el certificado de discapacidad y también la resolución de la comisión médica, ¿cierto? Respecto a los elementos opcionales que va a requerir este vehículo a importar, ¿ya? Este trámite está liberado, ¿cierto?, todo el año a través de aduana, ¿ya? Y hoy día lo que permite el proceso es poder hacerlo de manera digital durante todo el año. Ahí hay que tener en cuenta que hay una distinción, ¿cierto? Si uno actúa por sí mismo realizando la solicitud o si soy padre o cuidadora de alguna persona con discapacidad, requiero presentar la sentencia judicial o los certificados de nacimiento. Tenemos también el programa Tránsito a la Vida Independiente. Como les comentaba hace un ratito, es un programa que actualmente implementa Senadis, ¿ya? En donde podemos realizar postulaciones o proyectos, pero también ustedes pueden, en el momento, si lo quieren realizar, ser apoyados en las mismas municipalidades, en la oficina de discapacidad, para poder hacer estos proyectos y plantearlos a Senadis, que es el Servicio Nacional de Discapacidad. Este programa busca favorecer la inclusión social de personas con discapacidad y también con dependencia entre los 18 y 59 años de edad, a través del financiamiento de servicios de apoyo, ya sea de cuidado, asistencia, de intermediación y también de adaptaciones del entorno. Este programa se puede postular de forma individual, con colectivo o también para realizar algún tipo de capacitación. Dentro de este cuadro que nosotros les estamos mostrando en pantalla, salen los montos de financiamiento, si es que fuera individual, colectivo, y de capacitación, y también los requisitos de cada plan. Ya principalmente en el individual es la edad, que tenga discapacidad y en dependencia en cualquier grado. En el colectivo, que sean organizaciones públicas o privadas sin fines de lucro que promuevan el tránsito a la vida independiente de las personas con discapacidad o dependencia dentro de este mismo tramo de edad. Y también las capacitaciones, que sean las organizaciones públicas o también privadas sin fines de lucro, para proveer acciones de capacitación a las personas con discapacidad del mismo tramo de edad, sus asistentes familiares, equipos de atención y otros actores que sean relevantes. Este programa incluye los siguientes tipos de proyectos. El asistente personal, que se puede solicitar, en donde un prestador de servicios de apoyo de cuidado, asistencia o también de intermediación de diversos tipos de actividades en diferentes también contextos sociales, pueden entregar un respiro al cuidador o cuidadora, ¿ya? Eso es lo que permite entregar este asistente personal para ese proyecto que se quiera presentar. También existe el asistente de traslado, que son personas prestadoras de servicios que poseen una licencia de conducir clase A. Debe ser una clase A, ya que debe ser profesional para poder ser conductor de otras personas y facilitar el traslado fuera del hogar a una persona con discapacidad, lo que le permite
poder participar dentro de los diferentes contextos hoy en día. Por ejemplo, poder llevarlos a universidad, algún control si es que pudiesen requerir, entre otras cosas. Existe también el intérprete de lengua de señas, que es un prestador de servicio de apoyo que también facilita la comunicación de las personas sordas o con algún tipo de discapacidad auditiva y también favorece la participación en los distintos contextos, ya sea al hogar, trabajo, deportes, educación, entre otros. El entrenador o entrenadora de perros de asistencia es una persona natural o jurídica que se encarga de seleccionar, criar y entrenar a los perros para poder entregárselas a personas en situación de discapacidad y además preparan al usuario, niño, niña o adolescente que tenga al perro de asistencia para su utilización y también el cuidado que va a requerir. Tenemos también un entorno adaptado que tiene relación con hacer modificaciones en la vivienda, con el fin de poder disminuir las barreras tanto físicas que puedan limitar el desempeño dentro del hogar. Y de esta forma se le puede entregar mayor autonomía e independencia considerando un plan de desarrollo personal durante el día a día. Por ejemplo, que requieran de poder construir rampas de acceso a la casa, ensanchamiento de puertas, cambios de manillas u otras cosas. Las postulaciones están abiertas durante todo el año por la página web de Senadis. Con el RUT y su clave única, usted puede hacer ingreso a esta postulación. Y bueno, finalmente respecto a las ayudas técnicas, ¿cierto? Son todos estos elementos que permiten prevenir la progresión, ¿cierto? De alguna enfermedad, recuperar la funcionalidad o desarrollar una actividad de manera independiente, ¿cierto? Como sillas de ruedas, prótesis, catres clínicos, ¿cierto? Diferentes ciertos elementos. Y estos se pueden postular en las ventanas, ¿cierto? O llamados que cuenta Senadis. De hecho, en este momento, como comentaba Paula, hay una ventana abierta de postulaciones hasta el 3 de abril. Y para poder postular, ¿cierto? Esto hay que generar o completar alguna serie de formularios y estos formularios van a depender del tipo de ayuda técnica al cual vamos a postular, ¿cierto? Según eso vamos a saber qué profesional es el que puede apoyarnos, ¿cierto? Vamos a necesitar que colabore, ¿cierto? Para indicar cuáles son las características de estos elementos. Eso, y muchas veces, bueno, la familia puede postular de manera individual o independiente o con apoyo de alguna institución regularmente o con mucha frecuencia desde los municipios. Súper. Entonces ahora podemos abrir el espacio para las preguntas, para las dudas que puedan tener las familias. Vamos a dejar de compartir para poder verlos. Hay varias preguntas. Hay varias preguntas en el chat. Si quieren, vamos como respondiendo ahí desde el principio. Dice, Dale, Cami. sí, Paula Soto estaba preguntando si este permiso depende del grado de discapacidad. Su hija tiene un 10%. Mira, lo que aparece en la ley no hace referencia al grado de discapacidad respecto al permiso para padres. Hace mención a que tenga la credencial de discapacidad, que sea menor de 18 años. Así que podrías ingresar la solicitud. Ahora, lo que dice es que si te ausentas tienes que informarlo con 24 horas de anticipación o definir un acuerdo con el empleador de cómo se va a hacer la devolución de estas horas por las cuales tú te ausentas. Es súper importante que dentro de esta ley, que es la 20.535, es que se pueda conversar siempre previamente con el empleador. Ahí sí. Ahí sí. Es que se pueda conversar siempre previamente con el empleador, ya que se debe hacer ese preciso acuerdo de cómo se va a hacer la devolución de las horas que tú puedas ocupar. Eso es algo súper importante porque no es un permiso que sea libre disposición, sino que se deben devolver las horas ocupadas. Sí, y muchas veces también se realiza las primeras consultas o gestiones a través de recursos humanos.
Ya desde ahí a lo mejor aparecen las primeras conversaciones o con el empleador, ¿cierto? Para que pueda también conocer que detrás de su familia, ¿cierto? Hay un integrante con discapacidad y desde ahí muchas veces está esta flexibilidad para ausentarse frente a contingencias, controles médicos, terapias o lo que es rehabilitación. Seguido de esto, vi que había otra consulta asociada a funcionarios públicos. Lo que yo tengo entendido es que funcionarios públicos no se rige por el Código del Trabajo, pero podríamos ahí profundizar un poquito más respecto a esa consulta, porque Sería bueno. sí, porque la experiencia que tenemos en general es que los padres logran hacer esa comunicación, como mencionábamos antes, con el empleador y desde ahí existe esta flexibilidad. Ya, hola, yo hice esa pregunta. Es por lo siguiente, porque yo trabajo en una institución pública, me acerqué a recursos humanos y no tenía ni idea de esto. Y Ujú. hizo evaluación la abogada y se dio cuenta de que al parecer sí tenemos, porque al parecer hay varios derechos que Hay un audio abierto, Sí, sí, Paula, ¿puedes silenciar, por favor? Ahí voy. ahí nos escuchamos mejor. Ahora sí, Patricia, ¿Aló? Ya. y ahora sí. Al parecer, eh, ¿cómo se llama? Ah, ya, me están dando los permisos. Pero el Ajá. punto es que ellos no tenían idea, por ejemplo, de esto que aparece en su presentación que dice que 90 horas máximo al año. Y además hay un montón de derechos que no están establecidos en el Código del Trabajo, o sea, que estando establecidos en el Código de Trabajo, se extienden igual a los funcionarios públicos, aunque no estén establecidos en el Código, Aunque ustedes no en, se rijan por el Código del Trabajo, igual se les extiende. se le extiende igual en el, ¿cómo se llama? En el, ay, se me olvidó, en el código administrativo, el nombre de la cosa que, por la que me contrataron. Y el punto es que, eh, y el punto es que sería súper bueno tener una información más oficial que me pueda guiar, que un abogado diga, sí, a los funcionarios públicos sí, o no. Eso, porque de verdad que no hay claridad en ninguna parte. Exacto. ¡Sálete de ahí! Vamos a ver quién tiene el micrófono. Por favor, Ahí Pamela. sí. Ahí sí, sí, por favor, cuidado con los micrófonos, familias, para que Me puedan... refería al estatuto administrativo, ahí, Eso. eso. Sí. Sí, específicamente, y bueno, lo que regularmente pasa en relación a esta ley es que generalmente se puede aplicar directamente a los trabajos que les permitan poder devolver realmente las horas, que tengan como esa flexibilidad. En ocasiones sí nos ha pasado un ejemplo, algunas mamás que trabajan dentro de espacios, por ejemplo, jardines infantiles, que no tienen posibilidad de poder devolver esas horas dentro de otros días a la semana, de otro horario con extensión. Entonces, generalmente ahí sí pasa que los empleadores niegan el poder acogerse a esta ley. O ¿Ya? se hace el uso de su feriado anual, que ahí va como Exacto. perjudicando, ¿cierto? De alguna manera el tiempo libre que uno puede tener. Claro, y ustedes entonces podrían quedarse con esa tarea de hacer la consulta no sé, si tienen un área legal o lo que sea, para que nos puedan decir si los funcionarios públicos, porque por ejemplo hay un montón de funcionarios que somos oficinistas, profesionales, que podemos devolver el sábado en la mañana, o no sé, extender nuestro horario. En realidad son los menos los casos que no pueden devolver. Entonces sería súper bueno que nos ayudaran con eso, por favor. Sí, sí. Ahí vamos a estar averiguando en profundidad para poder entregarles esa información de a cuáles sí se podrían aplicar y en qué caso y bajo qué condición. Ya, pero actualmente efectivamente queda a disposición y la flexibilidad del empleador de poder acogerse. Súper, muchas gracias. Podríamos continuar. También una pregunta de Patricia sobre la credencial de discapacidad. Dice que le llegó por correo, si solo debe imprimirla y listo. En alguna parte dice que no se pueden hacer copias, pero yo nunca he tenido una física. Ya. Generalmente cuando ustedes gestionan la credencial de discapacidad, les llega
al correo electrónico la resolución. La resolución es la primera instancia en donde les indican la credencial está aprobada. Posterior debería llegar un documento que es la credencial, que es un papelito a su hogar, que en ocasiones sí sucede que no llega, pero ustedes pueden acercarse al registro civil y solicitarla. Aproximadamente tiene un costo de 890 pesos para poder sacarla y ustedes la pueden plastificar. ¿Ya? Y también existe la posibilidad de sacar el certificado de discapacidad, que ese no tiene ningún costo asociado, ¿ya? Pero en sí, lo que es válido es el papelito de la credencial, por ejemplo, para poder ponerlo cuando ustedes se estacionan en lugares preferenciales y que quede en el auto, o para hacer algún otro trámite. Súper, muchas gracias, Paula. Seguimos con otra pregunta, dice, sobre pensión de sobrevivencia. Mi marido es jubilado de la Marina y yo trabajo como profesional. ¿Mi hijo heredaría la pensión de mi marido? Yo ahí creo que lo desconozco, porque estamos hablando de pensión de sobrevivencia, que no está muy ligado a la materia que estamos viendo hoy día. Había que hacer las averiguaciones de la caja o de quien entrega esa pensión directamente ahí. Súper. Bueno, igual podrían, por favor, como averiguar eso y me pueden dar a mí como la información y yo bajo la información a Patricia, por favor. Bueno, y Shirley dice, hola, mi nombre es Shirley, mi bebé se llama Melina, no me queda claro lo de que tiene que vivir 3 años en Chile. Mi bebita tiene 1 año y 5 meses y postular subsidio de discapacidad, ya que me encuentro sin trabajo. Ya tenemos la credencial, gracias por la respuesta. Ah, ya estaban pensando como dentro de los requisitos. Pero si tiene 1 añito 5 meses y la están postulando, probablemente pueda que le salga aprobado. Va a tener que ver con las personas que tienen más tiempo fuera de Chile, si es que es chilena o no, si es que tiene residencia o no definitiva. Ahí había que entrar como un poquito a conocer cuál es la situación de Chile y en este caso respecto a su gestión o en qué proceso se encuentra. Sí, yo creo que ¿Ya? es Pero si específico. cumple con los requisitos, ¿cierto? Ahí podría probablemente postular. Súper. Hay una manito levantada, si quieres, Patricia, dale pregunta nomás y seguimos con las preguntas del chat. Sí, es que estaba chequeando porque me entró la duda con la respuesta que dieron sobre la credencial de discapacidad en formato online. Acabo de revisar mis archivos y efectivamente me llegó al correo en formato online. Entonces, al parecer está desactualizada la respuesta que se dio porque no es solo la que se entrega a través del registro civil en forma física. De hecho, si ustedes eh, lo desean, puedo mostrarles el documento que dice credencial de discapacidad, no certificado, como se indicó. Me llegó No, el certificado en un correo y Patricia, luego la credencial en otro correo. Puede ser Patricia, información que se actualice. efectivamente hay dos, como les comentaba. En la misma página del registro civil aparece que uno es la credencial y otro es el certificado. Esos dos se pueden obtener de forma online. Ya, perfecto. Entonces, sí puede existir la credencial en formato online, entonces uno sí la puede imprimir y sí la Sí, puede usar para estacionar. sí, sí, porque ese Perfecto. es el mismo documento que llega a la casa, que como les comentábamos en ocasiones, sucede que no les llega, pero sí se puede usar ese y imprimirlo, no deberían tener ningún problema, porque es validado por el registro civil. Perfecto, gracias. Súper. Muchas gracias, Camila y Paula. Seguimos entonces con Paula Soto, que tiene su manito levantada. Paula, dale tu pregunta, por favor. Mira, mi consulta es porque mi hija tiene un 10% nomás de discapacidad en su
igual aclarando también, a mí me llegó de forma online y yo pregunté y me dijeron que era eso lo que tenía que imprimir, que no me iba a llegar nada de forma física. Me llegó la credencial y la resolución por separado. Y cuando no hemos estacionado, igual nos hacen saber así como dentro bueno, los guardias de que como no tiene discapacidad física, muchas veces cuestionan el estacionamiento. ¿Está bien eso? No, no deberían cuestionar el estacionamiento, ya que el único requisito para poder usar un estacionamiento preferencial es que el paciente tenga la credencial, nada más, independientemente a qué tipo de discapacidad tenga. Ok, muchas gracias. Seguimos entonces con Alexis Mesas. ¿Tienes una pregunta? ¿Tienes tu manito levantada? Buenas tardes. ¿Se escucha? Se escucha súper bien. Ya, muchas gracias. Mire, lo que necesitaba consultar era pedir que me pudieran repetir un poco la información sobre los derechos para las personas que trabajan quizás en regiones, que es mi caso, para poder ver el tema de cómo transmitirle esta información a mi empleador para poder visitar a mi niño. Lo que pasa es que yo tengo unos turnos que son muy extensos y o sea, al menos me han puesto un poco de trabas dentro de mi organización para poder ir a visitarlo y todo el tema. Y quería saber cuáles eran los alcances legales o cuáles eran los derechos que tiene un padre con un niño con la condición como la tiene mi hijo, para poder presentarle esta información a mi empleador y decirle cuáles son las irregularidades que está cometiendo y cuáles son las condiciones que tenemos que mejorar dentro de mi empresa donde trabajo para poder pasar más tiempo. Bueno, te comento un poco que yo hacer un turno de enero que estuve 47 días en faena, entonces eso la verdad es que genera una brecha muy importante en cuanto a poder estar con mi hijo que tiene 7 meses. Entonces, quería saber cuál eran si podían repetir un poquito el alcance porque se me dio la señal. Y nada, pues muchas gracias a todos. Sí. Alexis, ahí es importante, como lo hemos comentado hasta ahora, que muchas veces hay desconocimiento de esta ley por parte de los empleadores y toca hacer el trabajo de uno, estar exigiendo los derechos, o nuestros derechos o los derechos de nuestros hijos, ¿ya? Entonces, informarte también si es que en tu trabajo está el área de recursos humanos o si hay algún trabajador social o algún abogado, que muchas veces cuando les comentamos de esta ley, van con la credencial de discapacidad, tienen este encuentro o conversación con el empleador y la verdad es que lo que hemos mayoritariamente visto es que se acoge y se da esta flexibilidad, ¿ya? Y este permiso, como decíamos, tiene que ver con 10 jornadas ordinarias de trabajo en el año y que el tiempo que te pides este permiso debe ser restituido, ya sea con tu feriado anual, realizando horas extras o de alguna forma que puedan acordar las partes. Ya, perfecto. Y bajo eso, se coge que yo puedo hacer una solicitud, no sé, para estar participando en una terapia o alguna cosa así, y que yo pueda estar presente y después ahora sean repuestas. Exacto, sí. Ya, muchas gracias. Súper, muchas gracias, Camila y Paula. ¿Les parece que sigamos con las preguntas del chat? Patricia también decía, ¿les pueden negar dar el examen de conducir a su hijo? Em, Yo lo que tengo entendido es que no le pueden negar dar el examen de conducir. Si pudiesen pedirle algún tipo de adaptación para poder dar el examen, sí, en caso de necesitar, pero no se lo pueden negar. Esto es parte también de las leyes de inclusión, y así que no le pueden negar dar el examen. Súper, muchas gracias. Seguimos con Sandra, dice, buenas tardes, mi nombre es Sandra, mamá de Mía. Cuando un bebé adquiere el carnet de discapacidad, ¿ellos en algún momento pueden perder el carnet? No sé si se refiere quizás a la pérdida literal de la tarjetita o a que le puedan como quitar el beneficio. Podría, en algunos casos tiene que ver a lo mejor con la reevaluación, entendiendo que algunas condiciones de salud van en una mejoría, ¿cierto? Y en algunos casos hay mayor compromiso con el paso del tiempo. Entonces ahí es importante la reevaluación.
desde que un niño puede ser certificado con un 5% de discapacidad en adelante, puede obtener la credencial de discapacidad. Inferior a eso, el documento se rechaza. Quizás ahí a lo mejor se puede responder un poco a la consulta. Sí, yo creo que en esa vía iba la pregunta. Muchas gracias. Seguimos con Gabriela. Dice, para el subsidio de discapacidad para menores de 18 años, no es necesaria la credencial, busqué, pero no decía, solo el certificado de COMPIN y los demás documentos. ¿Me confirman, por favor? Es necesario haber gestionado la credencial para el subsidio de discapacidad para menores de 18 si lo solicitan como un requisito, ya que deben tener al menos el 50% de discapacidad certificada por COMPIN. ¿Ya? También sirve el poder tener la resolución. Con ambas cosas tú puedes hacer el trámite. Sí, si haces la prueba en Chile Atiende, pones subsidio de discapacidad para menores de 18 años en Google, deriva directamente a la página del Chile Atiende y al ingresar la solicitud va a aparecer si es que está pendiente el que gestiones la credencial. Entonces te aparecería que no cumples con dichos requisitos, ya sea el registro social de hogares o la credencial misma. Súper, muchas gracias, chicas. Mamá de Brunito dice, en cuanto a las ayudas técnicas, tengo entendido que debemos hacerlo a través de la municipalidad, Dideco según donde resida el postulante. También saber si existe tope de edad para postular a ciertos beneficios. Por ejemplo, mi hijo tiene 5 años. Me gustaría postularlo a ciertos beneficios para él, ya que son herramientas que le ayudan a su estimulación y desarrollo. Si la mamá de Brunito consulta sobre el proceso, por ejemplo, que está abierto en este instante para hacer la postulación de ayudas técnicas, no necesariamente hay que hacerlo a través de la municipalidad. Ustedes también pueden hacerlo de forma independiente a través de la página web de Senadis. Les van a pedir los mismos documentos que requieran e incluso en la página web también aparecen dentro de los anexos cuáles son las ayudas técnicas disponibles y cuáles son los requisitos y qué documentos requieren para ese proceso. Ahí es importante porque Brunito al parecer tiene 5 añitos, entonces todavía no cumpliría con la edad mínima para poder postular a Pregunta, las ayudas técnicas. tope de edad. Consulta, Actualmente, perdón, sí. perdón. Con respecto a la consulta, bueno, él tiene 5 años de edad y estuve leyendo el catálogo y, por ejemplo, en el caso de tabletas, notebook, luces de apoyo, porque él tiene 2 cirugías en los párpados. El tema visual es un tema que tengo que trabajarlo mucho. Entonces también hay lupas y esos son los beneficios que a mí me gustaría postularlo, ¿ya? Pero yo vivo en Chihuayante y en ciertas charlas que he estado me han dicho que con un mínimo de 10 años para postular a ciertos beneficios. Sí. Entonces ahí estoy un poco confundida, ¿ya? Porque no sé si hacerlo de manera independiente o a través de una agrupación a la cual yo estoy participando, o ahí estoy un poco desorientada, porque si lo hago de manera individual, tampoco me quiero saltar ciertas autoridades. No sé si me explico. El hecho de yo participar en una agrupación, ¿puedo hacerlo de manera independiente o tengo que hacerlo a través de esa agrupación que se está formando recientemente? Lo que pasa es que si postulas por la vía como regular a través de Senadi, va a ser rechazada, como decíamos antes, por edad. Entonces, tal vez hay algunas agrupaciones, hay algunos municipios que tienen acceso a la compra de algunas ayudas técnicas sin este proceso regular de Senadi. Entonces, a lo mejor ellos adquieren de manera particular, pero al menos por el llamado de Senadis, o sea, va a ser rechazada por el tope de la edad, que todavía no cumple con la edad mínima para poder postular. ¿Y cuál es la edad mínima? Porque en el catálogo dice a partir de los 4 años. Entonces ahí me confundo con la información que publican. Del 2024, 10 años en este 10 llamado. años. Sí. Ya, Porque ya, puede haber que en llamados anteriores hayan tenido otra edad. ya. Pero a futuro yo puedo postular de forma independiente. Lo puedo hacer a través del Senado. Exacto. Mientras ahí Muchas cumple el gracias. requisito de edad. Ya, muchas gracias. Me queda súper claro. Sí,
Muchas gracias, chicas. Mamá de Francisco Becerra nos complementa una información, dice, es súper importante saber si los dos papás trabajan, los dos pueden usar la ley 20.535. En general, en los trabajos la flexibilidad tiene que ser obligada, si no los empleadores no acceden, en especial en el servicio público, tal cual lo estábamos comentando. Así que En realidad una pregunta. Se ¿Es me una fue pregunta? el... Sí, saber si es que en realidad los dos papás pueden acceder en sus dos trabajos separados o en realidad es para un papá nomás. No, no hay distinción en eso. Ambos padres pudiesen generar la solicitud en sus empleos. Gracias. Gracias. Y Patricia Díaz, la última pregunta dice consulta, complementando lo que preguntaba Alexis. Para poder aplicar este derecho en su trabajo, en que quizás tenga él que informar por desconocimiento en su empresa, ¿es necesario que el hijo tenga la credencial de discapacidad o se puede con algún informe médico? Si es menor de 18 años, es con el Registro Nacional de Discapacidad. Y si es menor de 6 años, con el certificado, con un certificado de médico, de su médico tratante. Súper, muchas gracias. No sé si quizá alguna otra familia tenga alguna duda, nos puede también hablar directamente desde su micrófono. Y bueno, yo les voy a dejar por mientras la evaluación de la charla en el chat, ahí la acabo de enviar, para que por favor las familias que participaron puedan responder la charla y seguir como mejorando nuestro servicio y también saber como qué otras temáticas les gustaría ver en conjunto a Teletón. Así que si nadie más tiene dudas, Hola, hola, da- hola. ¿Me hola escuchan? Katy, sí te escuchamos. Hola. Mire, yo tengo dudas con respecto a la credencial de madre cuidadora, ¿ya? Porque yo la tengo, Diego también tiene su credencial y muchas veces yo la he hecho como validar en algunas partes y como que falta, no sé si conocimiento, porque de repente sí la aceptan y de repente como que no la aceptan. ¿Qué yo tengo que hacer sí o sí valer ese derecho o solamente en algunos lugares se puede ocupar? Porque como esto es como un tema nuevo también, yo entiendo, así, no sé si será tan verdad o no, pero de repente me dicen que no, que ellos no saben, que no tienen conocimiento sobre esto. ¿Qué pasa acá con mi consulta en específico? Sí, la verdad, la credencial de cuidadoras, si bien ya se vio desde hace aproximadamente, yo creo que 2 años, no sé si la Cami me puede confirmar, es algo que no se ha socializado ni masificado mucho en relación a cuáles son los beneficios que las familias pueden obtener con esta credencial de cuidadora, ¿ya? Eh, lo más asociado es que específicamente puedan acceder de forma preferencial a algunos servicios, pero por el momento no hay ningún monto, por ejemplo, económico asociado a ello. Ya sí pueden, por ejemplo, mostrarla ante los guardias en ciertos centros, tales como, por ejemplo, FONASA, para poder ser atendido de forma preferencial, ya que son madres cuidadoras y su hijo tiene una condición actualmente, pero en sí eh, la política pública que hay en relación a eso no ha avanzado más allá de hacer este catastro, el levantamiento de cuántas madres cuidadoras hay hoy en día en el país y darles este acceso preferencial. Ya, entonces es como disponibilidad del lugar en este caso, de donde yo vaya a hacer, o sea, hacer un trámite o algo que Exacto, hacer guardia. No. existe convenio actualmente con algunos lugares, por ejemplo, tales como FONASA, Chile Atiende, entidades públicas. No se ha masificado de que haya en otro tipo de lugares accesos de forma preferencial. Eso queda ya a consideración del lugar. Sí. Primero lo que asegura todavía es solo instituciones públicas. Atención primaria, FONASA, Registro Civil, Chile Atiende, Banco Estado, Servio, Senama y Senadis. Pero como decíamos anteriormente, o como comentaba Paula, es reciente este catastro que se está haciendo para avanzar en qué políticas públicas o qué necesidades se están visualizando en los padres o cuidadores de personas con discapacidad. Súper, muchas gracias.
Chicas, me preguntan acá en el chat si tendrán acceso al material de apoyo expuesto hoy. ¿Podremos tener acceso a esta presentación? Se los podemos hacer llegar, ningún problema. Súper. Igual le envío un mensajito ahí por correo a las familias con el link para evaluar la charla, así que ahí podría ir también la presentación. Y recuerden que se va a subir al canal de YouTube, por eso la estamos grabando, así que ahí también pueden tener acceso. Shirley nos está levantando la manito, así que dale Shirley con tu pregunta. Hola, hola. Para ahondar en mi pregunta, o sea, mm, dice que tendría que ver el estatus migratorio mío para ver si me aprueban o no el subsidio para Melina. Lo que pasa, yo vivo en Chile hace 14 años, tengo ya mi residencia y yo, como les comenté, postulé al subsidio de discapacidad. No he tenido aún respuesta, pero, o sea, ¿existe la posibilidad de que me lo rechace? ¿Y su hijita entonces es chilena? Sí, así es chilena. No, entonces ella cumple con los requisitos. Si cumples con el requisito de tener la credencial y tener Sí, el registro social de hogares dentro del 60%, sí, hay que también. esperar la resolución solamente, que se está Ah, y demorando eso, un poquito más de 3 meses en este minuto. ya, ok, entonces tengo que esperar 3 meses. Sí, pero Ya, cumple con los requisitos por los que nos estás comentando. ya, muy amable, muchas gracias. Ya, de nada. Súper. Yo les quería pedir a las familias que puedan encender sus cámaras, si lo pueden hacer para tomarnos quizá una fotografía de la charla. Por favor, a quienes puedan ahí encender sus cámaras. Gracias, Alexis. Todas las que puedan, la puedan encender, por favor. Ay, qué linda, ahí las vemos con su hijito. Hola, hola. Qué bueno verles las caras. Ya. Entonces vamos a tomar una fotografía. Yo voy a contar hasta 3. Bueno, nadie más se va a encender su camarita. Este es el momento. Ya. 1, 2 y 3. Ya. Genial. Muchas gracias. Bueno, tal como les comenté, vamos a subir la grabación. Agradecemos a Paula Gutiérrez, a Camila Villegas por estar acá presente, por hacer esta tan interesante y, y buena presentación para ustedes, contarle que quedara toda la información lo más clara posible. Y agradecer nuevamente a Teletón por el compromiso, por este acuerdo que estamos formando y esta gran alianza que se está formando entre ambas instituciones. Así que nada, no sé ahí si las chicas se quieren despedir de nuestras familias. Sí, muchas gracias a ustedes también por el espacio, Mayra. Que estén muy bien todos. Buenas tardes. Buenas Muchas tardes. gracias por este espacio, que estén bien. Gracias, Paula. Gracias a ustedes, chicas. Y sí, no se preocupen, familias, yo les voy a mandar todo el tema de contacto, grabación y también voy a avisar por el chat del equipo y de los chats de acompañamiento que tenemos cuándo se va a subir la grabación al canal de YouTube. Así que eso, que estén muy bien, cuídense mucho y un gusto. Chao. Chao.